interrogatorio, ¿tienes fe? Fin de interrogatorio. Ese es el título. ¿Tienes fe? Y es una pregunta que yo estoy haciendo a ustedes porque vamos a descubrir en la Biblia que nosotros podemos saber si tenemos fe o no. Y es muy importante que nosotros sepamos si tenemos fe o no, porque hay muchas formas equivocadas que se usa esa palabra fe. Muchas veces cuando nosotros estamos pasando por problemas, estamos teniendo alguna dificultad física, alguna enfermedad, estamos enfrentando alguna cosa que está trayendo retos a nuestra vida, nunca falta la persona que viene con nosotros y nos dice, es que tienes que tener fe. Por tu falta de fe estás en el problema que estás. Qué buenos para juzgar son, ¿verdad? Me acuerdo mucho de Job y sus amiguitos, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros tenemos ciertas definiciones y interpretaciones de lo que nosotros creemos que es la fe. De hecho, muchas veces nosotros creemos que la fe es como algo mágico, como la palabra abracadabra, ¿verdad? Decimos abracadabra y ¡puf!, aparece el conejito, ¿verdad? Abracadabra y ¡puf!, salen pajaritos volando. Entonces nosotros pensamos cuando decimos tengo fe, ¡uf!, las cosas mágicamente aparecen. No entendemos realmente lo que es la fe. Entonces quiero que entremos y vamos a ver unos versículos bíblicos, vamos a estudiar unos versículos bíblicos para poder contestar esta pregunta. ¿Tienes fe? Quiero que empecemos en Hebreos capítulo 11. Hebreos 11 es el capítulo máximo sobre la fe, que nos explica qué es la fe y quién usó la fe y cómo Dios recompensó aquello que esas personas con fe hicieron. Pero yo quiero que veamos nosotros el versículo 6. Vamos a empezar en el versículo 6. La primera parte, yo lo voy a leer en la Reina Versión Contemporánea. La primera parte es una que todos quizás ya no sabemos de memoria. Y vamos a decirla todos juntos. Sin fe es imposible agradar a Dios. No, vamos a volver a decir porque esta sección no la leyó bien todos en voz alta. Entonces vamos a leer todos juntos esa sección nada más. ¿Listos? Sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas gracias. Esa no la sabemos muy bien y podemos usar ello. Pero para poder entender qué es lo que esto dice, vamos a desglosarlo para saber qué son las partes que nos explican a nosotros qué es tener fe. Lo primero que necesitamos entender la importancia de la fe. Nos dice la Biblia que sin fe no es difícil agradar a Dios, no es complicado agradar a Dios, dice es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe viene a ser algo que es muy importante en nuestras vidas. Y por lo tanto es importante para nosotros entender si tenemos fe o no. Y gracias a Dios, a través de la Biblia, nos da a nosotros diferentes claves que nosotros podemos tomar que nos ayudan a entender si hay fe en nuestra vida o no. Y empieza con lo siguiente, porque está esta parte que dice, sin fe es imposible agradar a Dios, que es una determinación, una declaración de parte de la palabra de Dios muy fuerte. Lo sigue la palabra ¿por qué?, que nos explica a nosotros que viene una explicación de eso. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe. Es necesario que el que se acerca a Dios, varias cosas que nosotros entendemos por eso. Te puedes acercar a Dios sin creer en Él. Puedes acercarte a Dios sin creer en Él. Porque la Biblia nos dice, inclusive, los demonios creen y tiemblan. Entonces, el decir yo creo no es nada diferente a los demonios. Estás haciendo lo mismo que hace todo el mundo espiritual, lo cree. Entonces nosotros podemos venir a la iglesia, estar aquí,
cantar, leer la Biblia, estar en un grupo bíblico, estar participando en diferentes cosas y no tener fe. Pero lo primero empieza con creer. Y hay otra segunda parte. Dice, y que sabe recompensar a quienes los buscan. La fe tiene que ver con dos cosas: creer en Él y saber que Él hace lo que promete. Y nosotros muchas veces estamos buscando. ¿Cuántas veces no hemos ido con gente y decir, ay, es que ya no aguanto cómo están las cosas, la situación de la casa está muy difícil, ya no puedo más, es que no va a cambiar mi esposo, no va a cambiar mi esposa, no va a cambiar, mis hijos nunca van a venir a las cosas del Señor, yo nunca voy a dejar ese hábito que tengo, mis problemas financieros nunca se van a resolver, ay, qué problemas ¿qué está pasando? Estamos nosotros declarando que no creemos que Dios puede cambiar la situación. Y por lo tanto, vuelvo otra vez, hacemos lo mismo que los demonios. Creemos, pero no estamos nosotros seguros de que Él nos va a prometer. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para saber si tenemos fe o no? Es saber qué estamos haciendo y qué estamos pensando. Vamos a ver un poquito sobre esta palabra fe, que es en la Biblia lo que es traducido del griego la palabra pistis. Y la palabra pistis en sí lo que quiere decirse, ha sido traducido al español en una palabra tan sencillita de 2 letras, F-E, fe, pero implica algo muy fuerte. Implica que nosotros necesitamos creer algo con confianza, creer algo con confianza. Y nosotros como cristianos, ¿dónde es que nuestro pistis, nuestra confianza, nuestra creencia está? En Dios y en Jesucristo. Allí es donde nosotros ponemos nuestra confianza, en ellos creemos. Necesitamos nosotros empezar a caminar en lo que es Él. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que hemos puesto esa confianza, que creemos nosotros en lo que Dios va a hacer? Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1. El famoso versículo que describe lo que es la fe. Y fíjense lo que dice: la fe, o sea, la creencia y la confianza en Jesucristo es esto. Estoy leyendo yo de la traducción viviente. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Y es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Dos cosas: confianza y certeza. Una seguridad de que algo va a suceder. Ahora, la fe no es, como dije al principio, no es algo mágico, que yo uso la fe para cambiar las cosas. La fe es algo que se manifiesta cuando las cosas no están sucediendo como yo creo que deben de suceder. Tú no necesitas fe cuando estás sano, necesitas fe cuando estás enfermo. No para sanar, sino porque tú sabes que en tu enfermedad Dios tiene tu vida en sus manos. Y que la sanidad que Él promete es para ti, demuéstrese o no en tu vida, la sanidad es tuya. Que cuando tus hijos no están caminando en las cosas del Señor, tú vienes a Dios con la confianza y la certeza que cuando tú oras por ellos, el Espíritu Santo no los va a dejar en paz hasta que vengan a los pies de Jesucristo, y que las promesas de Dios se van a cumplir en sus vidas. Y no entras desesperado, por favor, Señor, contesta mi oración, mira lo que está pasando, sino que entras con la confianza de que sabes que aquel al quien tú te has acercado escucha y contesta la oración. Eso es fe. Por eso es que la Biblia habla de confianza y de certeza, porque todos nosotros estamos enfrentando situaciones donde no estamos viendo lo que necesita estar pasando, donde nuestros matrimonios se están desbaratando y no hay forma de salvarlo, donde nuestros hijos andan por caminos que no deben de andar y no podemos hablar con ellos porque no los podemos rescatar, donde nuestras finanzas son un desastre y no sabemos nosotros qué es lo que va a pasar el día de mañana con las cosas que nosotros necesitamos. Allí es donde se necesita fe.
Y este versículo nos explica eso y es muy interesante que empieza con esto, el capítulo 11, porque después empieza con toda la litanía de los diferentes personajes en la Biblia que por la fe fueron contados por justicia. Y nada más déjenme darle el ejemplo de uno, Abraham. Porque muchas veces nosotros pensamos que una persona de fe es una persona perfecta. Si tú tienes fe, no vas a pensar nada malo. Si tú tienes fe, no vas a hacer nada incorrecto. Si tú tienes fe, vas a hablar la pura palabra. Y pensamos que con la fe nosotros ya tenemos todo. Pero fíjense los héroes que ponen allí. Uno es Abraham. Si ustedes se acuerdan, en Génesis capítulo 12 y en Génesis capítulo 15, Dios hace un pacto con Abraham. Hace un pacto donde le hace promesas y le dice en el capítulo 12 de Génesis, dice, deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te demostraré y te bendeciré. Entonces le hace la promesa de la bendición. ¿Qué hace Abraham tan pronto recibe ese pacto? Se va a vivir con su papá a la ciudad donde nació. Y después de eso, cuando su papá muere, se va a la tierra que Dios le indica, a Canaán, y se lleva a su sobrino. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué tan perfecto es? Es más, él sabe que Dios prometió que lo iba a bendecir y que a través de él iba a bendecir las familias de la tierra. ¿Y qué es lo que hace? Cuando va a enfrentar un problema, como con el faraón, le dice a su esposa que mienta por el miedo. ¿Dónde está la perfección? Dios no escogió a Abraham ni lo justificó por su perfección. Lo justificó por su obediencia, porque a pesar de todos los errores que hizo, obedeció a Dios, le creyó a Dios. Y es lo mismo que pasa en tu vida. Tú y yo pasamos por temporadas y tiempos donde hacemos unos errores garrafales. ¿Cuántos de ustedes han hecho algún error en el 2015 de esos que dice, híjole, fue garrafal mi error? ¿Hay alguien que ha hecho eso? Bueno, no sé de qué están hablando, yo no, pero claro, todos los hemos hecho. Pasamos por errores, pero Dios no se fija en nuestros errores, se fija en nuestra obediencia. ¿Qué hacemos con nuestros errores? Nada más para tomar una notita, no es nada más dejarlos, sino que venir ante Dios y presentárselos y entregárselos y confesarlos ante Dios. Cuando tú los confiesas ante Dios, la Biblia dice, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad, que toma fe. Porque hay gente que está recordando sus pecados una y otra y otra y otra vez. Estamos nosotros recordando el pecado. Es que yo hice esto, es que yo aquello. Híjole, es que la última vez que yo confié en el Señor no supe qué hacer. Y empezamos nosotros a todo el tiempo estar sacando el pecado que nosotros hicimos. Y Dios dice, óyeme, que no que te perdoné. Tenemos que creerle y tener la confianza que Él hace lo que promete. Y esto es importante inclusive en nuestro círculo, porque en nuestras circunstancias va a haber muchas ocasiones cuando en las circunstancias estamos recordados del error que nosotros hicimos. Déjeme darle un ejemplo de eso. Quizás hay alguna persona aquí que tuvo un hijo fuera del matrimonio mientras estaba casado. Híjole, caray. ¿Saben qué? Ese fue un error garrafal. Un error que no debería de haber sucedido, y especialmente como cristiano esas cosas no suceden, pero ¿sabes qué? Cuando tú vienes y pides perdón al Señor, el Señor te perdona, te limpia, te cambia, te transforma, pero tu error por años lo vas a estar viendo, por años, y tienes que lidiar con ello. No solo de darles el amor, pero entender que a pesar de esas circunstancias, a pesar de esos cambios, Jesucristo ya te perdonó, te limpió, te cambió, te transformó. Y tú caminas en ello, aunque haya otras cosas que te estén recordando. Es nada más una nota, yo creo que es para alguien que está por allí. ¿Okay? No apunto a nadie. ¿Okay? ¿Okay? Pero bueno, cuando nosotros entendemos esto de la fe, entonces vamos a ver cómo funciona. ¿Cuáles son los elementos de estas acciones que nosotros tomamos cuando nos acercamos a Dios para creer en Dios? Y quiero usar dos ejemplos, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento. Vamos a ir primero al Nuevo Testamento
Nos vamos a Mateo capítulo 9 y vamos a ir versículos 27 al 30. Mateo 9, 27 al 30. Vamos a ver un ejemplo. Déjenme leérselo a ustedes en creo que es la nueva traducción viviente. Cuando Jesús salió de la casa de la niña, si ustedes se acuerdan o si saben un poco de la historia, Jesús acababa de salir y sanó a la niña, hubo un milagro allí. Se lo siguieron dos hombres a Jesús, dos hombres ciegos. Yo siempre me pregunto, ¿cómo podían haberlo estado siguiendo dos hombres ciegos? Pero bueno, ese es ya asunto de Gamaliel. Quienes gritaban: Hijo de David, ten compasión de nosotros. Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba y él les preguntó: ¿creen que puedo darles la vista? Sí, Señor, le dijeron, lo creemos. Entonces él les tocó los ojos y dijo: debido a su fe, así se hará. Entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver. Quiero que veamos la fe de estos hombres, dos hombres ciegos. ¿Qué es lo primero que hicieron? Siguieron a Jesús. A pesar de que no estaban viendo resultados, seguían siendo ciegos. Y ciegos seguían a Jesús. ¿Qué circunstancia más difícil? La pregunta para nosotros es: ¿qué hacemos nosotros cuando no vemos el resultado que nosotros queremos y hemos estado pidiendo al Señor y estamos siguiendo al Señor? Dice aquí que ellos entraron a la casa con Jesús donde Él se estaba hospedando. O sea, se acercaron a Jesús y siguieron caminando y siguieron insistiendo a Jesús, que Jesús tuviera compasión de ellos. ¿Qué hacemos nosotros en los casos cuando nosotros vemos que las dificultades están en nuestra vida? Hemos estado siguiendo a Jesús por un rato y no vemos resultados, y por lo tanto quizás en vez de entrar a la casa con Jesús, nosotros decimos: hasta aquí llegó, no hubo resultados, ya me voy. Pero estos hombres insistieron, que es la primera parte de la fe, acercarse a Jesús. Y fíjense la pregunta interesante de Jesús. Jesús les pregunta: ¿qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga? ¿Tienen fe? ¿Creen que les puedo dar la vista? Fíjense la segunda parte. Esa segunda parte tiene que ver con la certeza y la seguridad. Ellos demostraron que tenían certeza y seguridad que Jesús los podía sanar. Y ellos contestan: sí, Señor, lo creemos. Déjenme que noten algo de esto. Todavía estaban ciegos y proclamaron la creencia. ¿Por qué? Porque eso es la fe. La fe se proclama cuando las cosas no se ven, no cuando ya las vemos. Cuando ya las vemos, damos testimonio y damos gracias. Pero cuando no vemos las cosas, caminamos en fe, en esa certeza de que las cosas van a suceder. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué haces tú en medio de la crisis del matrimonio? Porque la crisis del matrimonio no va a ser solucionada con tu fe. Tú vas a ser victorioso por tu fe en medio de la crisis de tu matrimonio. Lo mismo en cualquier área de tu vida. Estos hombres demostraron fe que nosotros necesitamos también tener. Quiero que veamos otro ejemplo en el Antiguo Testamento. Vamos a Daniel capítulo 3. En Daniel capítulo 3, versículo 17 y 18 dice de la siguiente manera en la nueva traducción viviente. Bueno, antes de leerlo, déjenme darle un poquito de la historia. Tenemos tres jóvenes que sus nombres babilónicos son Sadrac, Mesac y Abednego. Y Sadrac, Mesac y Abednego estaban sirviendo, eran esclavos judíos dentro de la corte de Nabucodonosor, pero ellos, alguien había convencido al rey que hiciera una estatua de él mismo para que todos adoraran. Y yo me imagino que este rey a lo mejor es como usted y como yo. Nos vemos en el espejo y casi nos ponemos a cantar: qué bonito soy, cómo me quiero, sin mí me muero, jamás me podré olvidar.
Y a veces nos vemos y dice, pues sí, no hay nadie mejor que yo. Entonces hice una estatua de él, dije, para que todos vieran mi belleza, mi grandeza, mi poder. Y la puso y decía, ahora todos adórenme igual como yo me adoro. Y estos 3 jóvenes dijeron, no, nosotros no nos postramos más que ante el Dios Todopoderoso. No nos postramos. Y se enojó mucho el rey, los trajo y dijo, ¿qué pasó? ¿Que no saben que yo los puedo matar? El horno está listo para matar a cualquiera que no quiera postrarse. Hoy cantamos acerca de postrarnos. Y a veces nosotros salimos de este lugar y decimos acerca del postrar, pero como no tenemos confianza, nos postramos. Y déjenme decirle algunos de los ídolos a los cuales nos postramos. Nos postramos ante la idolatría del adulterio. Nos postramos ante la idolatría de la mentira, del robo, del enojo, ante tantos ídolos que el mundo presenta y dice, mira, esta es la manera de hacerlo, adora. Y nosotros nos postramos. Pero estos jóvenes decidieron decir que no nos postraremos más que ante el Señor. Y el postrarse es una postura muy interesante. No es simplemente de ser algo físico, sino que el postrarse físicamente es una demostración de algo que se está haciendo. O sea, uno se está sometiendo a esa autoridad. Entonces, cuando tú te postras ante el Señor, no es necesariamente una postura física, aunque es bueno. Una de las cosas que casi no hacemos nosotros como cristianos ya es hincarnos, y la Biblia habla de hincarse. Inmediatamente dicen, no, es que yo no soy religioso, yo no me... Y entonces somos tan religiosos que no nos postramos. Yo he oído de iglesias que no levantan la mano porque otras iglesias levantan la mano. Entonces nosotros no levantamos la mano, aunque la Biblia lo diga. ¿Por qué? Porque somos tan religiosos que nosotros sabemos cómo hacer las cosas. Y entonces no hacemos, pero el postrarse es algo bueno. Y demuestra la actitud del corazón, postrarnos a nosotros y decir, Señor, yo seré obediente, te voy a seguir y creer en ti. Y estos 3 hombres, eso es lo que dijeron. Fíjense cómo lo pusieron ellos. Dice la primera parte en el versículo 17, si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Entonces ellos empiezan a declarar, Dios tiene el poder de rescatarnos, nos puede rescatar. Nos va a rescatar porque nosotros estamos obedeciendo y nosotros nos estamos acercando a ese Dios. Pero fíjense la segunda parte de lo que ellos dicen. Dice, pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Dicen, Dios nos va a rescatar, tenemos plena seguridad que Dios nos va a rescatar, pero si no nos rescata, no son las circunstancias las que dicen y dictan lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos a hacer lo que aquel que estamos seguros de él nos diga, y si no nos rescata, sabemos que nuestra recompensa viene después. ¿Qué seguridad tenían ellos? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú cuando estás enfrentando el fuego? Ay, Señor, rescátame, por favor, se está poniendo bien caliente en este ambiente. Ya no puedo, Señor. O dices, ¿sabes qué? Yo no me postro ante ningún ídolo. Yo voy a seguir a Dios y Él me puede rescatar. Me puede rescatar de un mal matrimonio, me puede rescatar a mis hijos, me puede rescatar del problema y la crisis financiera en la que estoy, me puede rescatar de esta enfermedad que me ha tenido, me puede rescatar de cualquier circunstancia donde yo estoy viviendo, pero si no me rescata, de todos modos yo sirvo a Dios. Eso es fe. Ahora la pregunta es, ¿qué haces tú? Cuando nosotros estamos actuando, cuando estamos haciendo diferentes cosas, cuando estamos enfrentando las circunstancias, lo que demuestra nuestra fe
son nuestras acciones. Santiago nos dice que hay gente que dice, mira mi fe, pero yo les digo, miran mi fe por lo que yo hago. ¿Qué demuestran tus acciones? ¿Demuestran fe en Dios? Por lo tanto, regreso a la pregunta original, el título de esta plática. ¿Tienes fe? Quizás hay personas que están aquí que dicen, ¿sabes qué, Gamaliel? Híjole, creo en Dios, pero me estoy dando cuenta que no he estado caminando en fe. Yo pensaba que fe era algo mágico, que yo podía usar para transformar las cosas a mi alrededor y verme bonito. Pero resulta que tiene que ver con las acciones que yo tomo en medio de las crisis y en los lugares donde no se ve Dios. Recuerda una cosa, sin fe es imposible agradar a Dios. Y por lo tanto necesitamos acercarnos a Él y empezar a caminar en obediencia. Para terminar, voy a leer ese versículo del cual estaba hablando en Santiago capítulo 2, versículos 19 y 20. Santiago 2, 19 y 20. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. ¿No recuerdas que sus acciones hicieron que su fe fuera completa? Lo que completa nuestra fe es más que simplemente creerle a Dios. Es movilizar nuestra vida en esa fe al servir y obedecer a Dios. ¿Quieres demostrar que tienes fe? Obedece a Dios. Camina en obediencia. Escucha su palabra y sométete. En el Antiguo Testamento habla de poner la palabra de Dios en nuestra frente y en nuestra mano. La frente habla de nuestros pensamientos. Poner la palabra de Dios siempre en nuestros pensamientos, porque en el Nuevo Testamento dice que tenemos que tomar nuestros pensamientos y someterlos a obediencia al Señor. Todos vamos a tener pensamientos de dudas, pensamientos de problemas, igual que Abraham. Pero él tomó sus pensamientos y los sometió a la obediencia, que es lo que necesitamos hacer. Y entonces la mano, que habla de lo que hacemos. ¿Qué haces? ¿Demuestras la fe a tu alrededor? Que cada uno de nosotros podamos caminar en esa obediencia de lo que el Señor nos está diciendo, porque sin fe es imposible agradar a Dios.